Allinchamusos kachunku pichus chimpanimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis no walayklla kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha palarimusaykichis noqaypata sutiymaki. Kunan aparimusaykichis kay takiy runas Insomnio Bolivia nisqata imarayku paykuna wicharichimunku musuq videota canal ninkuman chayraykus qhawarisunchis. Chantapis mas k'aniyuq yachayta paykunaqpata imaynatachus kay kawsaypi kawsakunku takiyninwan mana tarinichu ichapis qankuna yachankichis mañamuykichisman apachimunaykichista chaykita chaskista tukuy imatachus qankuna yachasqaykichista kay grupumanta niyman chayman hina pichus kay videowan tinkunqa chay yachayta ñawirianqa chayman hina yachaqanqa pichus kasqanta kay Insomnio Bolivia nisqa kunan parlarisaq Castilla Gallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Insomnio Bolivia porque ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es como les estaba comentando anteriormente, todos los grupos que hemos ido viendo en este canal, estoy absolutamente suscrito en todos esos grupos, ya sea artistas, solistas, grupos, todo, de los cuales han ido subiendo otros muchos vídeos, otros han subido 2, 3, de los cuales estoy intercalando para subir de todos, porque si voy a subir solamente de un grupo no sería justo, hay que subir de todos, entonces voy intercalando poquito a poco para disfrutar de variedad de videos y de ritmos musicales y cumbias, tanto de folclore, todo, rap, hip hop, todo, así para disfrutar de la música un poco más variado, ¿no? Y en este caso, Insomnio Bolivia nos va a cantar Te amo tanto. En quechua sería Chaychikatapuni Munakuiki o Kuyakuiki sería, ¿no? Es cumbia andina. También decirles que Grupo Insomnio, no me acuerdo si es de Guanuni o de Oruro. ¿Por qué les digo esto? Porque anteriormente leí algún comentario que me dejaron, pero no estoy tan segura porque no he encontrado ninguna biografía, ningún artículo de de estos artistas o de este grupo para leerlos y saber exactamente de dónde es. Sé que es de Bolivia por el nombre, pero nada más. Bueno, espero que aquellas personas que conozcan pues este grupo comenten todo lo que sepan y así podemos conocer un poco más de estos artistas. Bueno, como siempre lo que yo sienta entienda con respecto a la canción les voy a comentar, así también ustedes pueden comentar todo lo que sientan, todo lo que sepan con respecto al grupo en la caja de comentarios. Gankunapillaqtamasis imatachis yachankichis kay takiyunasman tukuyma Shintikusqaykichista taki uyarispa qhawarispa qillqimuychis chaskipi noqa ñawrinaypaq chanta qillqimullasqaykichista qankunatapi kunan qhawarikuna. Insomnio Bolivia, te amo tanto, letra y música José Luis Ramos Vilca, dirección Miliboy Ignacios Aini Studios. Oh, lo han hecho con Aini Studios. Bueno, aparte de eso, de este grupo, si ven, es un grupo joven que yo creo que no sé cuántos años llevarán tocando, pero se ve que tiene bastante práctica tocando los instrumentos, porque aparte de eso, en el fondo de la música hay un charango constantemente tocando los acordes, que hace muy diferente que sea de la música folclórica, que es ahora cumbia andina. Vamos a ver si va a seguir ese mismo sonido todo el tiempo o va a cambiar, no lo sé. Y por el momento vemos una pareja, ¿no? Hablando, una persona hablando. Yo creo que algo va a pasar. Kankuna llaqtamasi suyarisankichis kay takiyta nisuman kay takiypa ukhunpi nisuman kay charango ch'aqwaku nikun kay ch'aqwaku imaynatachus waqarichin chay sumaq uyarikun wajina imarayku folclore wajina kunan kay cumbia andina wajina chayta uyarinanchis tiyan sumaqta chantapis kunan qallarisanchis qhawayta uq warmi uq qharita imachus kanqapis ari qhawarina tiyan chayman hina nimusaykichis nuqa sientikusqay kay sunquykupi kunan qhawarina. Desde el corazón, Insomnio, Bolivia.
estoy llamando. Yo no puedo más seguir con este dolor. Disculpa, mi amor, es necesario que hablemos tú y yo de nuestro amor. Y tú no comprendes que yo te quiero a ti. Por favor, niña, no me hagas más sufrir. Y tú no comprendes que yo te quiero a ti. Por favor, niña, no me hagas más sufrir. Te amo tanto, que sugieres que yo haga? A ver, ¿ustedes qué harían si estuvieran en esa situación? Porque ahorita, según lo que yo he visto, yo no he visto nada malo más que la chica que estaba apoyado en el hombro de él y él estaba con su móvil tranquilamente. Y, es como puedo decir, puede ser una amiga que tiene mucha confianza, que estaba apoyado mirando lo que estaba chateando, o puede ser que le ha puesto esto, no sé. Está, pues no estoy tan clara todavía para decir, le ha puesto los cuernos. No, 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 no. A veces no son así las cosas, tenemos que analizar bien. Porque dice te amo tanto, entonces eso de te amo tanto quiere decir que no puede poner fácilmente los cuernos, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasa en todo lo que falta del vídeo. Qankuna llaqtamas imatas ruankichisma, a ver, parlarimuycha ama ch'inkaysichu. Qankuna ichaypis waynaykichis hina qhawankichisman warmiywan chaypi manankichismanta phiñakunkichismanchu manachu. Purinaykichis tiyan nuqa niyman mana sina phiñakuymanchu imarayku payqa chay karuwaq yananwan chaypi qhawarikusarqa uqtaq amigan sina hombron pataman churarpaytawan chaypi hina qhawarisarqa imatachus qillqasqanta chay karuwaq yananpi ichapis nuqa mana saqrachu kani mana mal pensanayrayku chay mana mana waqhina t'ukunayrayku niyman mana sumaqtachu t'uqsani chayta niriyman kunan qhawarina imapichus tu kay video rikuchimuwasun chayma hina nimurashqaykita kunan uyarina. Si eres el aire que respiro en las mañanas, eres mi cielo, mi luna, mi poema, eres mi princesa. Te amo tanto, que sugieres que yo haga? Si eres el aire que respiro en las mañanas, princesa. Bueno, si no, no sé si se han dado cuenta, el chico que está haciendo de enamorado, de protagonista, es uno de los que, casi la mayoría de los que están ahí saliendo en el vídeo son integrantes de este grupo. Lo están haciendo muy bien. Aparte de eso, si nos ponemos a analizar, los celos no son buenos. Por mucho que digan es un acto o un sentimiento de demostrar que sentimos o amamos a otra persona, yo creo que no, que es una forma egoísta de demostrar el amor hacia una persona, porque estamos lastimando. Eso no creo que sea un acto de amor. Un acto de amor es cuando no se lastima, ¿no? En este caso debíamos de analizar lo que realmente vemos o lo que realmente está sucediendo en realidad, ¿no? Porque nuestra visión nos muestra que está con una chica, pero no sabemos por qué está con esa chica, o si se han coincidido ahí, o no sé, no se sabe. Pero según yo lo que he visto, si una chica está con un chico y son novios, y si el chico va hacia otra chica corriendo, si son novios, la otra chica también iba a reaccionar, iba a decir que quién es, como ha reaccionado la chica que les ha visto.
Es por eso que saco esa conclusión de que no era nada suyo la chica con la que estaba sentado en la banca, se puede decir, no es nada suyo. Es por eso que digo que tenemos que analizar muy bien o tenemos que ver lo que realmente nos muestran nuestros ojos o los celos están actuando y nos están haciendo imaginar cosas que no son realmente, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Qakuna llaqtamasiis qawarinkichis imaynatachus chay takirunaq chaypi actorpis hina chaypi ruwarisan imayna waqyarisan warmita parlarisan chayma hina pay phukullantaq sumuq integrante kay grupumanta sumaqta phukun sampuñata tukuy ima chayma hina nuqanini imaynatachus pay chukurisarqa waq warmiwan waq warmita rikhuriymuytawan celoseakun t'ukun kay wasancharpasawan nispa chayman phiñakun chay rato imaginachu kanan tiyan payqa parlarinan karqaraq sumaqta chayma hina t'ukuspa qan wasancharpasawanki qanma chayma hina ninmanpis nuqanchik nuqa qhawani sumaqta qankunapis qhawankichis nuqa nini amigui masillan nima imarayku chay chikama phiñakunchu pay qatarikuptin warmiman chayman rin tarpaq mana phiñarikunchu warmin kanman chay phiñarikunmanchaqa maymalli sanki waq warmiwanri nispa mana phiñarikunchu chaypish nuqa nini masillan paypata mana imanpis uqtaq ñapis celoseakuspa phiñarikun chayrakush nini kay celos mana kusachu mas celoseakunaykichischu tiyan imarayku qankuna munakunkichis chayqa sut'illan parlanaykichis tiyan chay niyman kunan qhawarinallapuni Y tú no comprendes que yo te quiero a ti. Por favor, niña, no me hagas más sufrir. Y tú no comprendes que yo te quiero a ti. Por favor, niña, no me hagas más sufrir. Te amo tanto que sugieres que yo haga. Si eres el aire que respiro en las mañanas, eres mi cielo, mi luna, mi poema. Si eres mi princesa, y te amo tanto que sugieres que yo haga. Si eres el aire que respiro en las mañanas, eres mi cielo, mi luna, mi poema, eres mi princesa. Perdóname, amor. ay por lo menos no han llegado no sé si se han abuenado porque ay, sería lamentable que por un no sé por un simple celo se termine algo tan bonito a veces se termina porque no analizamos la situación, nos dejamos llevar por lo que vemos en sí. Y yo creo que hay que analizar primero, hay que hablar primero antes de enfadarse. Nunca decidan las cosas con ira. Lo importante es hablar, razonar, comunicarse. Si en esa comunicación no se entienden, pues ahí recién terminar, pero antes no terminen. Porque el amor es bonito, el amor es compartir, el amor es momentos felices, no todo es color de rosa, ya les he dicho, tienen sus espinitas, ¿no? Como en este caso, la espinita era la amiguita que no era nada más que amiga, porque según lo que yo he analizado, no sé ustedes qué piensan, ustedes también pongan lo que sientan en la caja de comentarios, a ver si piensan lo mismo que yo, pero eso es lo que yo he analizado. Aparte, me ha gustado mucho el sonido, el charango constante que tocaba, era muy diferente. Tiene mucho ritmo, los cantantes también cantan con mucho sentimiento, basado en el amor, en sus princesas, como dicen, ¿no? Eso es muy importante. Son cantantes que están, no sé, empezando o no lo sé si ya tienen su trayectoria muy larga, pero para mí son jóvenes que están
cada vez creando diversidad de géneros, tanto en el folclore como en este caso cumbia andina. Es la primera vez que yo estoy escuchando una cumbia andina. No sé si ustedes ya lo habían escuchado antes, pero para mí sí. Y como siempre, yo voy a dejar el link del canal de Insomnio Bolivia para que ustedes vayan, se suscriban, comenten, den like y compartan con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando a estos artistas. No ganin ni llaqta masqakuna qhawarinkichis chaypi ñapis ch'ipanakunkuña sumaqta mark'arikunku munakuspa ichapis kutinku noqanini chayraykus qankuna mana phiñakuspa imatapis t'akanaqakunkichismanchu imarayku t'akanakunkichis chayqa mana phiñakuspa mana kusachu qankuna parlarikunaykichis tiyan parlakuspa ichapis mana sumaq t'ukuspa ari mana sumaqtachu kawsakunkichis ari t'akanakunkichisman pero niman parlarinaraq sumaqta chayman hina t'ukuspa ari imatapis ruwaychis chaytapis nini kay jóvenes sumaq takimunku tukamunku imaynatachus kay ñuqa recién riqsisani kay cumbia andinata mas ñawpaqta uyariqchu kani qaqkuna ichapis uyarinkichis ama ñuqa recién kay uyarisani chaytapis imaynatachus paykuna instrumentos sumaq tukarinku chay ñuqaman cosa ñuqapaq imarayku paykuna ñawpaqman risanku kay takiwan chaytapis nini imaynatachus kay link canal linkmanta saqasqa qankuna rinaykichis suscribikamunaykichispa dar like qillqarimunaykichis chaskita hina tukuy redes sociales niykichisman apachinaykichispa kay takiyta kunan tukuchina qhawayta. Ahí sale, ¿no? Dice, integrantes Grupo Insomnio Bolivia, Luis Alejandro Flores, vocalista, Grover Mercado Campos, vocalista, percusión, Alexander Belis Mamani, charango, Luis Miguel Ramos Vilca, guitarra y director, Iván González Flores, huanca, guitarra, Herbert Valeriano Castellón, vientos, José Luis Ramos Vilca, vientos, Carlos Canchari Mollo, bajo. Ahora sí. Si eres el aire que respiro en las mañanas, eres mi cielo, mi luna, mi poema, eres mi princesa. Bueno, así hemos terminado de ver, espero que les haya gustado. Opinen ustedes también con respecto a la canción, qué harían en la situación que hemos visto. A ver, ¿qué es lo que opinan? Dejen sus comentarios. Hasta aquí, hasta otro video, gente.